Continuamos con su programa Visión RDN. Recuerda suscribirte a nuestro canal Visión RDN. Ya tenemos 1.100.000 reproducciones en YouTube. Suscríbete, dale a la campanita y este programa te va a llegar en tiempo real. Hoy tenemos un diálogo muy interesante con el presidente del partido Alianza País, el doctor Guillermo Moreno. ¿Cómo está, Guillermo? Muy bien, y mucho mejor de estar aquí contigo compartiendo esta mañana. Sí, ¿y cómo están los ánimos? Muy buenos. Tú sabes que hemos dado pasos importantes en Alianza País que hacen que nos sintamos regocijados Sí. en función de las tareas que tenemos por delante. Vi un paso, ahora que usted habla de paso, y que fue muy notorio, y fue la unión entre usted y Minú Tavares. Me gustaría que me explicara un poco de eso para edificar un poco el público. Sí, técnicamente se llama fusión. Sí. Opción Democrática, que es el partido cuya lideresa era Minú Tavares Mirabal, Sí. y Alianza País, nos fusionamos, que quiere decir que nos integramos en una sola estructura partidaria. Sí. Eso significa que tenemos una sola dirección política, una sola comisión política, en el distrito un consejo del Distrito Nacional, equipos de coordinación municipal en cada uno de los 158 municipios y además de eso núcleos territoriales en los barrios y en las comunidades. Una sola organización política. Entonces ahora esa fusión se produjo y está personificado en Alianza País, que mantiene su nombre, su logo, su bandera. Y entonces lo que hemos hecho es ambas organizaciones fortalecer una propuesta con la característica de Alianza País. Sí. Doctor, en estos momentos vemos en el país un tema que ha sido ya internacional, porque vimos un ejemplo en el caso de Brasil, que por ese tema le hicieron un impeachment a Dilma Rousseff. Hay un presidente preso que es Lula da Silva. Vemos también a Eduardo Cunha, que era presidente de la Cámara de Diputados de Brasil. También vemos a Marcelo Odebrecht. Entonces, en el país, ¿qué usted percibe con el tema Odebrecht realmente? La verdad es que el tratamiento que le ha dado el Ministerio Público al caso Odebrecht es para que todos sintamos vergüenza de esa investigación. No solamente desde el principio el Ministerio Público nuestro, el Procurador General de la República, hizo un mamotreto de investigación y dejó fuera un conjunto de funcionarios y expresidentes y el propio presidente actual que tenían que ser investigados. Y además ministros y legisladores que fueron los responsables no solamente de la concertación de esos contratos en los que hubo soborno a confesión de la propia empresa, sino también legisladores que fueron los que aprobaron esos contratos. Sí. Entonces, ese es el primer aspecto, dejar fuera un conjunto de personajes involucrados directamente y que tenían que ser investigados. En segundo lugar, el Ministerio Público dejó fuera varias de las obras clave de esos sobornos. Por ejemplo, no tiene explicación que las obras que se han investigado o planteado en el expediente son las obras que se iniciaron o que se construyeron del 2001 al 2011. Es decir, de manera descarada, a pesar de que Odebrecht dijo que pagó soborno del 2001 al 2014, 92 millones de dólares en soborno, sin embargo, el Ministerio Público de manera antojadiza solamente investigó las obras hasta el 2011. Varias obras o las obras que se construyeron o que se concluyeron en el gobierno de Danilo Medina del 2012 hasta el 2014 no están incluidas. Y fundamentalmente la obra que llamó más la atención fue el caso de Punta Catalina, que el Ministerio Público permitió, y esto es algo de las aberraciones jurídicas, penales más grandes que se ha cometido en este país, que una obra que es un cuerpo del delito, como el caso de Punta Catalina, en la cual hubo sobrevaluación, de la cual se tomó dinero para comprar legisladores, para modificar la Constitución,
esa obra el Ministerio Público no solo la excluyó, sino que permitió que el Poder Ejecutivo usurpara funciones, porque nombró una comisión para hacer una investigación. El Poder Ejecutivo no tiene facultad para un cuerpo del delito, en este caso un hecho que está penalmente identificado, a hacer una investigación de notables para que investiguen algo que ya era competencia del propio Ministerio Público. ¿Qué es lo que se ha revelado en las últimas semanas? Que efectivamente las 5 obras que fueron construidas o concluidas durante el gobierno de Danilo Medina del 2012 al 2014, también se pagó soborno. Y de ahí es que aparecen el caso de los 39 millones nuevos, que están, digamos, todavía en secreto, una parte de los nombres simulados, y también los otros 15 millones, que totalizan unos 55 millones más de soborno. Pero lo más grave es que, a pesar de que ya se reveló esta nueva cantera de sobornos y que hay una serie de nombres que están ocultos bajo seudónimos, sin embargo el Ministerio Público no ha actuado. El Ministerio Público no ha hecho ningún esfuerzo para que la autoridad, el Ministerio Público de Brasil y Odebrecht revelen cuáles son los nombres que están detrás de esos seudónimos, quiénes son los que recibieron esos sobornos. Y ha sido una periodista la que ha tenido la iniciativa de trasladarse al Brasil para hacer la investigación que debió emprender hace ya varios años el Ministerio Público, lo cual revela que en la República Dominicana no tenemos Ministerio Público. Lo que tenemos es un ministerio de complicidad, de ocultamiento de pruebas cuando se trata de corrupción y de crímenes de ese tipo cometidos por los funcionarios del partido oficial y en este caso del gobierno de Danilo Medina. Por eso nosotros tenemos que propugnar, no solamente por sacar al PLD del poder, sino también para garantizar la independencia al Ministerio Público. Sí. Guillermo Moreno, en ese sentido, ya como la justicia para muchos en este país ya ha sido un paradigma confuso, quizá por el manejo de esta, Montesquieu en el espíritu de la ley habla de la división de los poderes, de la división del poder ejecutivo, del legislativo y del judicial. Me gustaría saber su percepción o su opinión sobre si el procurador tiene que ser nombrado por el Poder Ejecutivo o tiene que ser elegido por el pueblo, ya que aquí la justicia se coge en el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo usted vería más viable nombrar un procurador? Es más que evidente que no es posible continuar con un Procurador General de la República nombrado por el Poder Ejecutivo, por una razón muy sencilla. Sí. Este es un país plagado de corrupción y donde la mayoría de los que van a altas funciones públicas lo que hacen es enriquecerse. Entonces, no puede ser la misma fuente que nombra a los ministros corruptos y que los consiente en corrupción, no puede ser el mismo que nombre al que debe investigar esos actos de corrupción. Sí. Nosotros necesitamos un mecanismo, diseñar un mecanismo que permita que el Procurador General de la República, en principio, sea independiente y no esté atado políticamente al Poder Ejecutivo. Y luego tenemos que garantizar la carrera del Ministerio Público, de tal manera que ese sea un órgano del Estado, pero que con ese nivel de independencia pueda hacer las investigaciones y pueda hacer las persecuciones y pueda hacer las acusaciones frente a los ministros y frente a los funcionarios y legisladores y los expresidentes y presidentes que se roban dinero público. Y para eso es que necesitamos de un Ministerio Público independiente encabezado por el propio Procurador General de la República, que tiene que ser nombrado de manera independiente. De manera independiente. Hemos visto también que durante el tiempo en República Dominicana ha sido dominado los últimos 50 años por el tripartidismo, por los 3 partidos principales, los 3 partidos grandes. Pero
para hacer oposición no vemos una oposición unida y vemos personas que tienen un largo tiempo en el trayecto político que han hecho oposición, pero vemos nuevos actores que hoy salen y marcan. Un ejemplo como es el caso de Ramfi Trujillo, que uno se pregunta, bueno, Ramfi Trujillo no tiene un partido político, pero salen las principales encuestas, también como sale Alianza País. ¿A qué se debe eso de que la oposición no ha hecho una unión? Que digamos, bueno, vamos uniendo todo, como dijo Atuey de Can en un famoso debate que hicieron, bueno, en el cual usted participó, que si la oposición no se une, no va para parte. Nosotros siempre hemos sido partidarios y somos partidarios de propiciar la unidad. Y en este caso, esa unidad tiene un norte muy claro. Un primer norte, un primer horizonte, sacar al PLD del poder. Sí. Y para eso se requiere indudablemente de la unidad de la oposición. Pero tiene otro horizonte, ahí mismo, pegadito de esa tarea, que es, ¿para qué es que vamos a sacar al PLD del poder? Porque no podemos sacar al PLD del poder para reproducir los mismos vicios y los mismos males que hoy motivan que lo saquemos del poder. Sí. Tiene que ser sobre la base de un compromiso serio, responsable, frente a nuestra sociedad para nosotros hacer las reformas y transformaciones. Esta que acabamos de hablar, por ejemplo, sí. Nosotros no podemos, frente a este grave mal de la corrupción, no podemos dejar de hacer un compromiso que garantice que vamos a tener una justicia independiente y un ministerio público independiente. Pero eso no es palabra. Eso no es promesa, no, vamos a hacer un compromiso y vamos a diseñar frente a la sociedad, como compromiso frente a la sociedad, cómo es que vamos a garantizar esa justicia y ese ministerio público independiente. Sí. Nosotros tenemos que parar, por ejemplo, el irresponsable endeudamiento público de este país. Hoy día la deuda pública representa el 54% del Producto Interno Bruto. No es posible que este país pueda tener desarrollo si aquí se toma deuda para pagar deuda. Se toma deuda para hacer campañas electorales y se desvía muchos de esos recursos públicos que hay que pagarlo luego con intereses elevadísimos para construcciones y obras corruptas, manchadas de corrupción. Entonces hay que parar ese irresponsable endeudamiento público. Tenemos que hacer un compromiso. Sí. Un compromiso frente a la sociedad. Nosotros no podemos seguir en este país con los niveles de inseguridad pública. Y tenemos que hacer entonces un compromiso de fondo para parar ese nivel de inseguridad pública, la criminalidad y la delincuencia, aplicar la ley con puño de hierro en este país para que no haya los ciudadanos y las personas no tengan que vivir enrejados, como presos en sus propias casas, rodeado de rejas, para que no tengan que haber en este país colmados que tengan que ser servidos detrás de rejas por el gran peligro de la inseguridad, para que en este país la gente no tenga el miedo de ir a los parques. Pero tenemos que hacer un compromiso. ¿Cuál? Hay que transformar esa Policía Nacional, desmontarla de arriba hacia abajo. Sí. Nosotros tenemos que terminar con los niveles de complicidad que hay en esos sectores oficiales, en la policía, con el narcotráfico y con la delincuencia. Y no fuimos testigos recientemente de cómo en una barbería son los agentes de la DNCD que van y le ponen bolsitas de droga a esas personas que estaban ahí, con lo cual cae en descrédito. La sociedad entonces tiene que preguntarse, ¿dónde que están los delincuentes? ¿Son esos que están en la calle o los delincuentes están en la propia organismo de seguridad? Sí. Entonces tiene que haber un compromiso. Por eso nosotros decimos, si asumimos compromiso de fondo para hacer las reformas y transformaciones en este país, Alianza País está dispuesto a propiciar la más amplia y profunda unidad y estamos dispuestos a llegar al fondo del mar si fuera necesario en el trabajo unitario para sacar al PLD. Pero tiene que ser no solamente sobre la base
de sacar al PLD, sino también sobre la base de hacer lo que nosotros llamamos hacer el cambio político para hacer el cambio democrático, que no es otra cosa que las reformas y transformaciones que se demandan en esta sociedad. Y en esa unidad que se puede propiciar, que usted puede encabezar o la puede encabezar otro, pero con los mismos ideales, ¿se pueden acercar también candidatos como Ramfi Trujillo o Alfonso Rodríguez, el que quiera trabajar? Bueno, en ese sentido. En el caso de uno de los que tú mencionas, nosotros no pactamos con el trujillismo. No. No, nosotros no pactamos. Nosotros no nos unimos. Sobre todo de alguien que reivindica una dictadura opresiva durante 31 años, que cercenó las libertades y que dejó un lastre de dominicanos y dominicanas muertas, que se apropió de este país. Lo primero que él debiera hacer para ser candidato, plantearse como candidato, es pedirle perdón en nombre de su familia, de lo que hizo su abuelo a esta sociedad. Nosotros, eso es un tema en el cual nosotros no podemos propiciar la unidad con alguien que reivindica una dictadura sanguinaria y a un sátrapa como Rafael Leonidas Trujillo, con todo lo que ha supuesto para nuestro país y para generaciones de dominicanos y dominicanas. Guillermo, vamos a una pausa y regresamos con este diálogo. Magnífico. Está bien, vamos a una pausa. Continuamos con su programa Visión RDN. Señores, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Visión RDN. Ya tenemos más de 1.100.000 reproducciones y más de 9.000 suscriptores. El que sea el número 10.000, yo le voy a regalar una cámara. Siempre le regalamos, Guillermo, al número cuadrado, un ejemplo al 1.000, al 2.000. Bueno, con este programa tú vas a superar. Le entregamos la cámara. Sí, claro. Vayan comprándola, que con este programa va. Ya eso está en el cheque entonces. Y no por mí, es por ti. No, y por usted le da rating a este programa también. Guillermo, me gustaría que nos hable sobre una actividad que escuché que van a hacer. ¿De qué trata? Sí, efectivamente. Nosotros hicimos el 4 de agosto el pacto de fusión, tanto Alianza País como Opción Democrática, eso es un requisito de la ley. Sí. Y entonces luego depositamos en la Junta Central Electoral la documentación de ambos pactos, donde nuestras direcciones políticas y la convención decidió la fusión. Entonces, la Junta Central Electoral, la ley le exige que tiene que convocar al pleno de partidos para que esto hagan cualquier tipo de observación. Esa convocatoria ya está para el martes 20, el próximo martes 20. Y luego en las próximas 72 horas la Junta Central Electoral tiene que pronunciarse sobre ese pacto de fusión. Y nosotros tenemos el próximo domingo 25 una actividad y voy a aprovechar para decir, en el Hotel Catalonia de aquí, de la ciudad de Santo Domingo, del Distrito Nacional, a las 10 de la mañana, tenemos una actividad en la cual vamos a dar a conocer, en primer lugar, esta actividad que vamos a realizar, el contenido político de esa fusión, la proyección que tiene y los retos que nos plantea. Nosotros trabajamos para hacer la alternativa a los viejos partidos y a la práctica tradicional, a la mala política. Y queremos una propuesta, orquestar, diseñar, ejecutar, practicar una nueva política diferenciadora de ese tipo de política. Y ese día vamos a presentarle al país parte del contenido que ha dado lugar esa fusión y que ha dado lugar a una nueva Alianza País. A una nueva alianza renovada. Renovada, con energías nuevas, con propósitos nuevos en nuestra organización, por los aportes que no solamente que genera la fusión, sino también por el entusiasmo que despierta en mucha gente que ve este paso unitario, esta fusión que ha hecho Alianza País y Opción Democrática, como una concretización de esa unidad
que estamos buscando, sobre todo los sectores democráticos y progresistas de este país. Sí. Y entonces esto comienza a vertebrarse, se comienza a vertebrar en el escenario político nacional la alternativa real a esos viejos partidos. Sí, hemos visto, Guillermo, que internacionalmente han visto muchos cambios. Como vimos un ejemplo en El Salvador, Nayib Bukele, un joven que viene y rompe con el bipartidismo y gana las elecciones. Y vemos ya el ejemplo de Macri en Argentina, Emmanuel Macron. Aquí se puede aproximar un cambio. Y ustedes están trabajando fuerte para eso, pero puede generarse un cambio de gobierno en estas elecciones que vienen. Nosotros apostamos a eso, porque no es un secreto que hay un cansancio, no solamente de los partidos que han gobernado en el pasado, Sí. y que han traicionado y que no han satisfecho las aspiraciones de la gente, sino sobre todo el gran cansancio, el gran desgaste, el gran rechazo que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Es decir, este partido lleva casi 20 años en el poder. Y yo te pregunto a ti, y se lo pregunto a todos los que me están viendo, díganme uno solo de los problemas fundamentales de la sociedad dominicana que este partido y sus casi 20 años de gobierno haya resuelto. Sí. El problema del empleo, el problema de la precariedad del salario, el problema de la alimentación de la gente, el problema de la salud, de la seguridad social, el problema de la seguridad pública, el problema de la corrupción, de la justicia. Uno solo de los problemas que afectan a la gente, que en casi 20 años esta gente hayan resuelto. No, la respuesta es no. Y entonces la gente está harta del PLD. Si algo se oye en la calle es no más PLD. Y entonces en ese escenario, nosotros entonces le estamos planteando a este país una propuesta de cambio. Y además una propuesta de cambio no de promesas vacías, sino de trayectoria y de práctica y de coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Desde nuestra propuesta, los hombres y mujeres que enarbolan candidaturas son hombres y mujeres probados en esta sociedad, sí, que han sido capaces de llevar el discurso a la práctica, sí, que han convertido sus palabras en hechos. Entonces, en ese sentido, nuestra propuesta, nuestro planteamiento es un planteamiento que tiene fuerza y tiene credibilidad. Pero solamente se hará realidad si la gente nos da su apoyo, sí, participa, se involucra, y eso es lo que buscamos. En este minuto final, porque usted sabe que el tiempo es el verdadero dictador, que nos saca del tiempo. Aquí se han estado gestando otros dictadores, pero bueno, vamos a admitir eso. Pero este es el dictador el tiempo. Entonces yo quiero que en este minuto final me hable qué va a hacer Guillermo Moreno contra la delincuencia, que es el flagelo que ha golpeado estos últimos 50 años al país. Y el principal problema, según las encuestas. Mira, nosotros vamos a enderezar este país y uno de los aspectos en que vamos a enfrentar es el tema de la inseguridad. No es posible poder desarrollar un país si la gente vive insegura y si la gente vive con miedo. Sí. Y para eso nosotros tenemos que atacar las causas. Hay muchas causas generadoras, la falta de oportunidades en barrios y comunidades que hacen que la delincuencia se convierta en una de las opciones para muchos jóvenes. Sí. Por ejemplo, cuando uno oye las cifras que dan los propios organismos oficiales de que en este país hay más de 40.000 puntos de microtráfico, sí, te das cuenta que entonces resulta que el microtráfico se ha convertido en la principal fuente de empleo de este país. Nosotros tenemos que revertir eso, sí, crear oportunidades, pero al mismo tiempo no es suficiente. Al mismo tiempo tenemos que aplicar la ley con puño de hierro. El que viola la ley tiene que recibir consecuencias. Sí. No es posible que se viole la ley y entonces resulta que eso sea cubierto por impunidad. Si somos capaces entonces de atacar las causas y al mismo tiempo de atacar las causas, crear oportunidades, por un lado le vamos a restar una población
que podría tender a delinquir. Pero al mismo tiempo, si establecemos consecuencias para todo el que viole la ley, también entonces podremos avanzar. Y eso pasa por una transformación profunda, como decía ahorita, de arriba hacia abajo, de los actuales organismos de seguridad del Estado, que están involucrados y que tienen nexos y que tienen complicidades con la delincuencia. No es posible ser exitoso en la lucha contra la delincuencia si el órgano encargado de perseguirle tiene complicidad y recibe beneficios de esa misma delincuencia. Entonces, ese vínculo que hay entre organismos de seguridad nuestros, entre policía y el narcotráfico, eso tiene que terminar. Y eso evidentemente se requiere de que haya una decisión política de acabar con esto. Guillermo, muchas gracias. Usted sabe que este programa es suyo y del pueblo dominicano. Muchísimas gracias a usted por invitarme. Y esperamos tenga éxito en su actividad. Bueno, cuente con este espacio para pasarla también, desinteresadamente. El próximo domingo estaremos en esa actividad y espero que va a ser algo de mucho éxito y de mucho impacto para la sociedad dominicana. Muchas gracias. A ustedes recuerden suscribirse a nuestro canal Visión RDN en YouTube. Más de 1.100.000 reproducciones. Hasta la próxima.